Huir de Babilonia. Vamos a estudiar, hermanos, lo que es huir de Babilonia, lo que quiere decir en el libro del Apocalipsis. ¿Para qué? Para que no seamos castigados. Apocalipsis 18. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Para poder entender estos versículos tenemos que ir y estudiar Babilonia. En el Antiguo Testamento nosotros ya sabemos que Dios dijo que Babilonia, que era codiciosa de oro, codiciosa es la ciudad, vamos a decir, más famosa en el Antiguo Testamento, codiciosa de oro, de donde sale básicamente la idolatría. Al Señor dice: nunca más serás. O sea, fíjense lo que hizo Dios. Dios castigó al pueblo de Israel en tiempo de Jeremías. ¿Para qué? Se los llevaron cautivos, mataron a muchos de ellos. Se llevaron cautivos al rey y a los nobles, y entre ellos obviamente otras personas. Y el Señor les dijo que iban a estar cautivos por 70 años. O tenemos que entender algo, hermanos. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel cuando les da los 10 mandamientos. Les dice: cumplan la ley. Si ustedes la cumplen, yo los voy a bendecir, pero si no la cumplen, malditos serán. Eso está en Deuteronomio 28. Entonces, fíjense, 28:56 dice: la tierna y delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno y a su hijo y a su hija. La tierna y delicada, aquí estaba profetizado el castigo. ¿Quién es la tierna y delicada? Eventualmente es Babilonia. Okay, está en Isaías 47. La tierna y delicada es Babilonia. Pero obviamente eso se lo profetizó al pueblo de Israel. ¿Quién es la tierna y delicada? Son aquellas personas, hermanos. Obviamente ahí cabemos todos, porque todos somos idólatras. Es la idolatría, hermanos. Raíz de todos los males es el amor al dinero, la avaricia es idolatría. Entonces tenemos que entender los tiempos, hermanos. Una cosa es estar en Judá, en Jerusalén. Otra cosa es, por ejemplo, cuando el pueblo pecó, y ahorita vamos a leer Jeremías 2, el pueblo pecó. Vamos a leer también a Ezequiel, y vamos a ver cómo pecaron por haber ellos faltado a su promesa. El Señor los castigó y básicamente se cumple lo que está en Deuteronomio 28. El pueblo fue llevado cautivo por Babilonia. Dios usó al ejército de Nabucodonosor para castigar al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, un tiempo es estar en Judá. Vamos a decir, nosotros recibimos el Evangelio, estamos en Judá, estamos en Jerusalén, somos la nueva Jerusalén. Pero el Señor dice, a la palabra de Dios dice que todos nos desviamos, todos. Entonces, ¿qué pasa? Todos somos llevados cautivos a Babilonia. ¿Por qué? Porque todos pecamos, todos somos idólatras, todos tendemos a la avaricia, todos tendemos a la idolatría. ¿Ok? Entonces, el Señor, cuando nos castiga, nos dice: ok, no peleen contra Nabucodonosor, no peleen contra Babilonia, vayan. No peleen, porque si peleen entonces van a morir. Entonces hay un tiempo en donde debemos de obedecer a Nabucodonosor. Nabucodonosor es figura de Satanás. Ahora, fíjense bien, pongan mucha atención aquí, no piensen que yo les estoy diciendo. Fíjense bien. Por ejemplo, cuando Jesús dice, ¿ok?, una persona de Babilonia, cuando una persona sin Cristo viene y te pega en una mejilla,
tú ponle la otra. No pelees, no pelees contra esa persona. O sea, obedece. Si un soldado te dice, llévame la carga, así como estaba estipulado en la ley, un soldado romano le podía decir a un judío, a ver, tú judío, ven acá, llévame la carga. 1 milla. Jesús dice, si alguien te dice lleva la carga, tú llévala 2. O sea, sirve. No pelees contra Babilonia, que fue lo que hizo Jesús. ¿Quién es Nabucodonosor, por decirlo, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, vamos a decir Poncio Pilatos en Judá. Por ejemplo, Poncio Pilatos le dice a Jesús, ¿verdad? ¿Eres tú rey? Entonces le hace varias preguntas. Hay preguntas que le contestó, hay preguntas que no le contestó. Entonces le dice, ¿qué no sabes que yo tengo la potestad de que seas crucificado o no? Y Jesús le dice, ¿verdad? Que él tenía autoridad. Sí, porque Dios se la había dado. Dios se la había dado. Pero también le dice, mi reino no es de este mundo. O sea, Jesús no peleó contra Poncio Pilatos. Al contrario, obedeció. ¿Por qué? Porque ya estaba estipulado que Dios, su Hijo amado, iba a pagar por los pecados de la humanidad. Entonces, hay que entender eso, hermanos. Hay que entender eso. Hay cosas que tenemos que hacer como cristianos, pero debemos de entender en dónde estamos. ¿Estamos en Judá o estamos en Babilonia? ¿Okay? Obviamente todos pecamos, pero el Señor dice, entonces somos llevados cautivos a Babilonia, porque todos pecaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Entonces ahí, por ejemplo, si nosotros leemos la carta a los romanos, empieza con el Evangelio en el capítulo 1, a finales del capítulo 1 habla de las personas que usan la ley para condenar a otras personas. Pablo dice, ¿verdad? ¿Quién eres tú para juzgar? Entonces llegamos al capítulo 3 y ahí dice, todos pecamos. Y ahí mismo en el capítulo 3 está la gracia de Dios en relación al sacrificio de Cristo Jesús, ¿verdad? Para que salgamos de Babilonia y no seamos castigados. Entonces, ahorita vamos a estudiar cómo, por ejemplo, Dios le dijo al rey de Israel que obedeciera. ¿Ok? No pelees contra Babilonia. Obedece. Vas a ir cautivo. Y él se rebeló. Él desobedeció primero a Dios, porque fue Dios el que le dijo, porque ya habían desobedecido lo que Jeremías les había dicho, o sea, lo que Dios les había dicho por boca de Jeremías, y no quiso entender. Él quiso escuchar mejor a los falsos profetas. Entonces le dijo, tú vas a ser llevado cautivo. No pelees contra el rey. Déjate llevar. Y él no quiso. Entonces ahorita vamos a ver lo que pasó. Entonces, para poder llegar a huir de Babilonia, tenemos que identificar quién es Babilonia en el libro del Apocalipsis. Porque ya sabemos que Babilonia pues ya no existe. Ya no existe Babilonia, pero es simbólica, hermanos, para la iglesia. Entonces vamos primeramente a Deuteronomio 28:56. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, en este caso el pueblo de Israel miró con malos ojos a su marido, Jehová, a su hijo y a su hija. ¿Qué hicieron ellos?
estaban ofreciendo sus hijos a Moloc, o sea, los quemaban a sus hijos. Acuérdense que Dios les había dado un mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento que le dio a Adán y Eva? Multiplíquense. Ya desde Adán y Eva le dijo multiplíquense. Desde el principio dijo multiplíquense. Una persona que no podía tener hijos era avergonzada. Por ejemplo, Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, ella se sentía avergonzada. ¿Por qué? Porque era estéril, no tenía hijos. Pero Dios tuvo cuidado de ella, le dio un hijo aun cuando ya no era en tiempo de dar hijos. ¿Y qué hizo? El Señor le quitó su vergüenza. No tener hijos es una vergüenza para Dios. O sea, así se miraba. Entonces, Dios, nosotros somos avergonzados cuando desobedecemos. Entonces, fíjense, vamos a Jeremías, a Jeremías 2, el capítulo 2, y vamos a ver en Ezequiel 23 los pecados. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Okay? En Jeremías 2, este es el pecado. Vino mi palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. O sea, Dios protegía a su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos ponían su mirada en nuestro Padre Dios, no en dioses paganos. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Aquí cuando le dice Jacob, acuérdense quién era Jacob. Jacob era una persona codiciosa. ¿Okay? Por eso Dios le cambia el nombre a Jacob cuando él busca y tiene un encuentro con Jehová, con nuestro Padre Dios. Dios le cambia el nombre y le pone Israel. Cada vez que mires Jacob, no en el Génesis, sino más bien ya como aquí está hablando Jacob, una persona codiciosa. ¿Okay? Y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón y allí habitó hombre, y los introduje en tierra de abundancia, para que comieran su fruto y su bien, pero entraron y contaminaron la tierra y se hicieron abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasadas las costas de Quitín y mirar y enviar a Cedar y considerar cuidadosamente y ver si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Alguien se puede olvidar de Cristo Jesús? Sí, sí. Está en Romanos 1. La salvación se puede perder. Déjenme decirles una forma de cómo se pierde la salvación. Nosotros escuchamos el Evangelio, entendemos que somos salvos por fe, por lo que Jesús hizo por nosotros, ya somos salvos, nos da su Santo Espíritu, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ya una vez que somos salvos por la fe, venimos y usamos la ley para condenar a la gente.
Por ejemplo, en el capítulo 2 de Romano, quien quiera que sea hombre, o hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas y haces lo mismo. Estas personas que predican la ley para salvación, o sea, a nosotros que somos salvos por la fe, si empezamos a envanecernos y pensar y mirar con malos ojos a la gente cautiva en Babilonia, o sea, que son presos por el pecado, por ejemplo, una persona que anda en las drogas, y la despreciamos precisamente porque anda en las drogas, o a un homosexual, o a un transexual, o a un adúltero. Si lo despreciamos, entonces nos estamos haciendo como los fariseos. El Señor nos da tiempo para arrepentirnos. Si no nos arrepentimos, entonces eventualmente el Señor nos da una mente reprobada. O sea, se nos va a olvidar lo que Jesús hizo por nosotros. Ahí es en donde pudiéramos perder la salvación. ¿Por qué? Porque nos andamos envaneciendo, despreciando a las personas porque no son como nosotros, o como no son como nosotros quisiéramos que ellos fueran. Entonces tengan en cuenta eso. Dos males ha hecho mi pueblo. Aquí es el pueblo de Israel, es el pueblo de Dios. ¿Qué hizo? Se olvidaron de él. Fuente de agua viva. ¿Quién es la fuente de agua viva? Jesús. ¿Cuál es el agua? Su palabra. Se olvidaron de mí, se olvidaron de mi palabra. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es Israel siervo, es esclavo porque ha venido a ser presa. Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están son sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto por haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? Para que bebas agua del Nilo, por ejemplo. En este contexto, por ejemplo, el pueblo de Israel se dio cuenta de lo que estaba haciendo Babilonia. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Nada, Dios está con nosotros. Y luego aparte, en este tiempo tenían amistad con el pueblo de Egipto. Entonces dijeron, el ejército de Egipto nos va a ayudar para pelear en contra de Babilonia. Entonces, ¿qué pasó? Fueron avergonzados. O sea, el mismo Egipto cayó en manos de Babilonia y también fueron sacados sus tesoros, literalmente. Ahora, ¿cuál es el oro? ¿Cuál es Nabucodonosor es figura de Satanás? ¿Ok? Ya entendiendo esto, nosotros tenemos la pelea contra Satanás y sus demonios. ¿Cuál es el oro? El oro son las almas de los seres humanos. Ese es el verdadero oro, hermano. El oro y la plata. Entonces Satanás no se harta de almas. Entonces la gente también prefiere las cosas que Satanás ofrece, o sea, la vanidad de este mundo. ¿Ok? Entonces, una cosa es ya tener el entendimiento de que Jesús es nuestro Salvador. Tenemos que seguir a Jesús. Jesús dice, no te preocupes qué vas a comer, qué vas a beber, tú sígueme a mí y yo voy a cuidar de ti. Entonces ya como cristianos debemos de salir de Babilonia y no seguir siendo esclavos de Satanás. Entonces fíjense, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. ¿Sabe pues ve cuál malo y amargo? Ahí está el ajenjo que menciona el Apocalipsis. Es amargo el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Yo les he dicho en una sola oración, el temor de Dios lo tenemos si tenemos el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos temor de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que nos ayuda a tener temor de Dios.
porque nosotros en la carne no le tememos a Dios. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo, fíjense, aquí habla de servir a nuestro Padre Dios. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera, codicia, avaricia, idolatría. Te planté de vida escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiente de vida extraña, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti? La mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle y conoce lo que has hecho, dromedaria, ligera que tuerce su camino. Asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? La lujuria por querer ser importante, por querer tener oro. Y ahorita vamos a ir un poquito más en Ezequiel, cómo lo describe. Por eso puse Ezequiel también, para poder entender más. Dice, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzo y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. En este caso, los babilónicos y los egipcios. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, o sea, los nobles, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Entonces aquí está la idolatría. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate, Señor, y líbranos. ¿Dónde están tus dioses que hiciste para ti? Por ejemplo, nosotros nos enfocamos en ganar dinero y tener mucho dinero, y ya cuando nos viene la calamidad, Señor, ayúdame, que te salve tu dinero. Te olvidaste de mí, que soy la fuente del agua viva, que te salve tu dinero. Levántense pues ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Obviamente tengan en cuenta que había dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. En el reino de Judá estaba la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. En la del norte de Israel, que eran básicamente 9 tribus, y ya por decir, la tribu de Leví, los levitas estaban esparcidos por toda la tierra, aunque la capital de los levitas era Jerusalén, ahí donde estaba el templo. Entonces dice, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección, vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas. Acuérdense, apliquen esto a la parábola de las 10 vírgenes. Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste sin ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo. Porque dijiste, no he pecado. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, así como también fuiste avergonzada de Asiria. Isaías profetizó en relación a la maldad del pueblo de Israel,
Entonces ellos fueron avergonzados y fueron castigados por Asiria. En tiempo de Asiria, Asiria dominaba Babilonia. Eventualmente Babilonia dominó a los asirios, ok, pero Babilonia era parte de Asiria, así como obviamente Babilonia, pues es Babilonia, ¿verdad? Entonces, los pueblos que castigaron al pueblo de Israel, primero fue Egipto, después fue Asiria, después fue Babilonia, eventualmente llegó a Irán, los persas, y eventualmente a Grecia, y después de Grecia, Roma, los romanos. Entonces, fíjense, ¿por qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria. También de ahí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. Ahora vamos a ver lo que dice Ezequiel, ¿ok? Que es básicamente, pero dice otras, habla simbólicamente de dos hermanas, obviamente los dos reinos, pero también eso es simbólico de los dos reinos, el pueblo de Israel y el pueblo de los gentiles. Vamos a decir para la iglesia, aquí están las dos hermanas, ¿ok? Uno es el pueblo de Israel, otro es el pueblo de los gentiles. En este contexto de Ezequiel está hablando de los reinos del norte, nueve tribus, y de los del sur, Judá y Benjamín, dos. Y como les digo, los levitas estaban esparcidos por todos los 11 reinos, pero la capital de los levitas era Jerusalén. ¿Okay? Vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron, ahí fueron apretados sus pechos, ahí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria, Ahola, y Jerusalén, Aholiba. Entonces aquí están el reino del norte y el reino del sur. ¿Okay? Los reinos se dividieron precisamente por el pecado, por culpa de, vamos a decir, el pecado de David, pero Dios no castigó a David, le dio un hijo muy sabio, Salomón, precisamente con la mujer que adulteró, pero ya eventualmente, una vez que reinó Salomón, se dividieron los reinos en dos: el reino del norte, Samaria, Ahola, y el reino del sur, o sea, Aholiba, Jerusalén, Judá. Y ahora cometió fornicación aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios. ¿Okay? Como podemos leer Isaías en relación a la vecinos suyos, vestidos de púrpura, aquí está, fíjense, gobernadores, esto lo menciona el libro del Apocalipsis, gobernadores, capitanes, jóvenes, codiciables todos ellos, codiciables, jinetes que iban a caballo, y se prostituyó con ellos. ¿Okay? Aquí es literal, o sea, joven por decirlo. Imagínense, andan los israelitas, andan caminando ahí con los pies todos agrietados, y de repente miran a un asirio en un caballo así guapo y bello, bien vestido, y dicen: wow, yo quiero ser como el asirio, básicamente. Esa era la codicia, querían ser como ellos. Ahora, eso es simbólico, obviamente, ¿verdad? Se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró. Se contaminó con todos los ídolos de los asirios, y no dejó sus fornicaciones de Egipto. Acuérdense que cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel venían con
adorando dioses paganos. Entonces, ¿lo dejaron cuando llegaron para acá en el desierto? No. De hecho, cuando Moisés subió al monte, ya estaban dándole gracias a un dios pagano. Entonces, el desierto, hermanos, es para que nosotros dejemos nuestros ídolos y podamos entrar en la tierra prometida. ¿Cuál es la idolatría aquí en este mundo? El amar este mundo. Sobre todo la avaricia, que es idolatría. Pero no nada más la avaricia, estamos hablando de todo lo que ofrece este mundo. ¿Ok? Yo siempre les menciono las obras de la carne, pero se los voy a decir en la forma como lo dice Pablo a la carta a la Odisea, que es lo que Pablo toma de aquí y lo pone en el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, la palabra de Dios es para exhortar, para redarguir. Estaba hablando del Antiguo Testamento, no del Nuevo, porque el nuevo apenas estaba escribiendo. Cuando se habla de que toda palabra es para exhortar y redarguir y corregir. Entonces, fíjense. Aquí andaban tras las fornicaciones de Egipto porque con ellas se echaron en su juventud y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ellas su fornicación, por lo cual la entregué en manos de sus amantes, en manos de los hijos de los asirios de quienes se habían enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas y a ella mataron a espada. Y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Y lo vio su hermana, o sea, el reino del sur, Aholiba, y enloqueció de lujuria. Ahora, la parábola, la alegoría aquí es de dos personas, dos mujeres, de las que eran del Señor. Pero dice, ustedes son mis mujeres, pero anduvieron llenas de lujuria. Y enloqueció de lujuria más que ella, o sea, más que la de Samaria. Así como nosotros, que no somos judíos, pero somos el pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Israel, nosotros hemos pecado más que los judíos en relación a la obediencia hacia nuestro Padre Dios. Nosotros simbólicamente somos Aholiba. Y el pueblo de Israel judío, en este caso los apóstoles y los judíos en la carne, son, vamos a decir, los reinos del norte. Entonces, o del sur. Entonces, nosotros simbólicamente aquí tenemos que apartarnos de la lujuria de este mundo. ¿Ok? Se enamoró de los hijos y de hecho Pedro lo menciona y Pablo. Les voy a dar algunos versículos. ¿Ok? Cómo tenemos que huir de la idolatría, de la lujuria de este mundo. Por ejemplo, yo diciendo, ay Señor, yo lo hice, hermano, yo lo hice. Por allá cuando tenía como 22 años, yo me acuerdo, Señor, déjame, saco la lotería, le voy a dar la mitad a los pobres, la otra mitad para mí, voy a trabajar. La avaricia es idolatría, hermanos. Eso es, obviamente yo no tenía el entendimiento, ¿verdad? Por eso les digo, todos tendemos a la idolatría, hermanos, todos somos idólatras. Entonces tenemos que salir de ahí. Entonces dice, se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores, capitanes vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables, y vi que se habían contaminado. Un mismo camino era el de ambas, y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento. Se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así pues, se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma
se hastió de ellos. Déjame darles una alegoría a lo que es lo mismo. Por ejemplo, Pancha se casa con Pancho, ¿ok? Y tienen sus panchitos, vamos a decir, tienen dos panchitos y dos panchitas. Pancha, que es la iglesia, ¿verdad? De repente, por el amor al dinero, empieza a ver que Josefina, que no está tan simpática, que está, de hecho, hasta está fellita, no es, esta Josefina está fellita, pero anda con un hombre tan guapo. ¿Por qué guapo? Porque tiene mucho dinero. Y como diciendo, mira esta desgraciada cómo vive. Si está re fea y anda con este guapetón que tiene tanto dinero, eso se llama lujuria. Lujuria de querer, lujuria de poder, lujuria de dinero. Entonces de repente mira a Pancho y dice, mira nomás, me casé con este desgraciado, con este gordo panzón, feo, que ay nomás ahí no, ay nomás ahí no tenemos ni para tragar y ay, me tiene con dos vestiditos apenas. ¿Y qué pasa? De repente se empieza a arreglar. ¿Para qué? Para que ponga a José los ojos, Ramón, los ojos en Pancha. ¿Y qué pasa si de repente, obviamente, si ella es más bonita, pues obviamente le va a bajar el marido a Josefina? ¿Por qué? Porque Josefina, pues, está media fellita, o sea, no es simpática. Entonces ahí entra la lujuria. ¿Y qué pasa? Eventualmente, Pancha se harta de la lujuria que le da José y eventualmente esto pasa, hermanos, hermanas. Esto es así. Una mujer que se enamora de su novio, se casan y tienen sus panchitos y terminan engañando a sus maridos. Estoy usando la mujer porque la mujer es figura de la iglesia. Eventualmente se harta de lo que le da Ramón. Esto es así. Esto es, aunque sea el presidente de la República o el rey de España, se harta. ¿Por qué? Porque no le da la felicidad que le daba su marido. Esto viene de Dios, hermanos. Esto viene de Dios. Una persona que pone la mirada en el dinero, y vamos a decir que la gente tiene dinero, el dinero no da la felicidad. Yo lo leí muchas veces y lo creo. ¿Verdad? Yo miré, por ejemplo, yo leí la vida de muchos millonarios. Uno de ellos, Howard Hughes. Él era uno de los hombres más ricos del mundo y no era feliz. No fue feliz. No fue feliz. Entonces, la gente que tiene dinero desconoce que hay una felicidad cuando en Cristo Jesús. No sabe que hay una felicidad en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es algo que simplemente no ha escuchado. No lo ha escuchado. O no lo cree simplemente. O sea, como imagínate, viven en palacios, en mansiones y yo cómo voy a ser feliz viviendo en una chocita. O sea, por Dios, lo que ellos no saben es de que la felicidad, la paz que sobrepasa todo entendimiento la da Dios. La da Dios. Así como el dinero no le da la paz. Porque ¿qué pasa? Es típico que las enfermedades más raras en este mundo la tienen las personas adineradas. Entonces fíjense, se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos y cuyo flujo como flujo de caballos. Vayan y busquen lo que es un flujo de caballo. Eso es simbólico, hermanos. De hecho, hay una escritura donde dice, se los va a poner así, ¿ok? Tú andas buscando
¿ok? Andas buscando así como a los burros que tienen un pene grande por tu lujuria. Obviamente los caballos también tienen un pene muy grande, pero el flujo que sale de ellos, olvídense. Entonces, los animales son simbólicos para que nosotros, es bueno estudiar los animales. ¿Cómo son las ballenas? La ballena es figura de la muerte. ¿Qué hacen las ballenas? Comen pescados por miles, todos los días, por cientos y miles de pescados, todos los días. Los pescados obviamente son las almas de los hombres. Entonces, uh, un buey, la figura de un buey. ¿Quién es un buey? Pablo era un buey. Vayan y miren Primera de Corintios 9, los bueyes que trillan. Nosotros somos bueyes. Un camello, un camello. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos la palabra de Dios en nosotros y andamos por el desierto para llegar a la tierra prometida, nosotros somos camellos. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. Vayan y miren cuánta agua puede un camello tener en su cuerpo. Vayan y estudienlo. Un palomo, una palomita, figura del Espíritu Santo. Un, un, este, una rata. Una rata. ¿Quién se come las ratas? Las serpientes. ¿Quién más? Hay animales. Los demonios, hermanos, o sea, los ángeles caídos, o sea, las personas que desagradaron a Dios, que se quedaron aquí en este mundo, son los ángeles caídos, son los demonios. Entonces esos ángeles andan cazando ratas, cazando lagartijos, los que andan en los lugares áridos o donde ande. Nosotros somos ratas cuando andamos tras el dinero, tras las cosas de este mundo. O sea, los animales hablan del reino de Dios y del reino de Satanás. Entonces, fíjense, por tanto, a Oliva, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma, y les haré venir contra ti en derredor. Pancha, que se fue con José, que engañó a Pancho y no tuvo misericordia de sus hijos, porque cuando Pancha se mete con José, los panchitos y las panchitas sufren sus hijos. Ahí es donde Pancha echa al fuego a sus hijos. ¿Qué es lo típico que dice una mujer? No, ya me voy a agarrar otro hombre, tu papá no sirve para nada, es un donadie, es un perdedor, es un loser. Y se agarra hablando mal de su... Estoy hablando de la mujer. El hombre, hermano, pues somos todavía peor. Entonces, pero estamos hablando de que la mujer es figura de la iglesia. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando Pancha eventualmente deja a su esposo Pancho y Josefina, ¿verdad? También se queda sin su Ramón? Entonces Ramón se va con Pancha y ¿qué hace? Eventualmente Pancho le hace la vida de cuadritos a Pancha. Eso es así, hermano. Estamos hablando como cristianos, ¿ok? Estamos hablando como cristianos. Que personas cristianas hicieron esto. Obviamente nosotros somos Ramón, nosotros somos José, porque todos venimos del mundo, pero ya una vez que somos cristianos, tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado. O sea, si no hacemos morir, o sea, si no salimos de Babilonia, nos va a ir muy mal.
a los de Babilonia y todos los caldeos, de Pecoa, Zoacoa, todos los de Asiria, con ellos jóvenes codiciables, gobernadores, capitanes, nobles y varones de renombre, que montan a caballo todos ellos, y vendrán contra ti carros, carretas y ruedas y multitud de pueblos. Escudos, paveses y yelmos pondrán contra ti en derredor, y yo pondré delante de ellos el juicio, y por sus leyes te juzgarán. ¿Cuáles fueron las leyes romanas en contra de, vamos a decir, de las personas que anduvieron, ¿verdad? Como las dromedarias, en este caso los fariseos? Bueno, vinieron los romanos, ¿y qué hicieron? Los juzgaron de acuerdo a las leyes de eso. Quemaron Jerusalén, a muchas personas religiosas las crucificaron en la cruz. Y pondré mi celo contra ti y procederán contigo con furor. Te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedare caerá espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será, fíjense aquí, ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas. Y yo les voy a dar el ejemplo del rey que desobedeció a Dios. Lo que pasó con el rey y lo que pasó con sus hijos. Y te despojarán de tus vestidos y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura, y haré cesar de ti tu lujuria y fornicación de la tierra de Egipto, y no levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Por ejemplo, el Señor les dice, te olvidaste de mí. Ok, entonces ¿qué hizo el Señor? Apartó su rostro de ellos. Llega Nabucodonosor con su ejército, matan a la mayoría de ellos, se llevan a un grupo de ellos, de hecho hasta los ponen para que sean servidores del rey. Uno de ellos fue Daniel, y les dice, ustedes van a estar cautivos 70 años. 70 años es simbólico, nosotros vivimos simbólicamente 70 años o 7 días, ¿verdad? Entonces, pero dice, después de 70 años, yo los voy a rescatar. Yo mismo los voy a rescatar. Así como Cristo nos rescató también. Entonces, ¿qué es cuando viene el castigo? Contra Babilonia. ¿Ok? Entonces dice aquí, yo te entrego en manos de aquellos que aborreciste, en manos de aquellos de los cuales se hastió tu alma. Entonces, por ejemplo, eventualmente Dios usa para castigar a Pancha, que dejó a Pancho, ¿verdad? Usa a una persona despreciable que tiene mucho dinero, ¿verdad? Entonces le dice, véngase para acá, mi nena, y dice, yo me voy contigo, papi, y eventualmente no se la acaba con ese hombre. No se la acaba, eso es así, hermanos, eso es así. Entonces, Dios usa a esta persona despreciable para castigar a Pancha. Esas personas que dicen, no, dice yo me fui con Ramón y me va muy bien. Mentira. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Hay dichos que en realidad son ciertos, hermanos. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta, y descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución. ¿Qué pasó en el tiempo de Jeremías? Se pusieron a juntar dinero, así como en el tiempo de Isaías, lo mismo, ¿verdad? ¿Qué hacía la gente? Se enriquecían, entonces les decían, tienen que guardar el sábado, darle el día de descanso a las personas pobres, a los que trabajan para ustedes. Entonces, ¿y qué hacían ellos? No les daban descanso, los tenían trabajando 7 días a la semana. A sus hermanos judíos, vayan y lean en relación al verdadero ayuno. ¿Ok? Entonces, en Isaías, entonces, ellos no hicieron eso, entonces fueron castigados. ¿Qué andaban haciendo? Amontonando oro. ¿Cuál fue el ejemplo que dijo Jesús en relación al que amontona para sí mismo? Está una persona que tiene mucho dinero, o sea, tiene sus graneros. Obviamente, estamos en otros tiempos, ¿verdad? En esos tiempos, el que tenía los graneros para guardar grano era el adinerado, el que tenía tierras y tenía grano.
Entonces una persona dice, mis graneros ya no me alcanzan, dice, para mi riqueza, voy a tumbar esto y voy a hacer unos más grandototes. Y entonces le diría a mi alma, alma mía, dice, pachangueátela porque ya tienes mucho dinero. Y Jesús dice, el que trabaja para sí mismo, le dice, necio, esta noche reclaman tu alma. Y cuando la gente amasó una fortuna y un dineral y dicen, ahora sí pachangueátela, ¿qué hizo Nabucodonosor? Vengan para acá. Les quitó todo su oro, todo su dinero. Les quitó todo, los dejaron pelones. Al que mejor le vio, mantuvo la vida. Al que le fue mal, aparte de que le quitaron su dinero, lo mataron. Eso hace Satanás, hermanos, contra nosotros. Si nosotros seguimos enfocados en el dinero, en las cosas de este mundo. ¿Ok? Dice, se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones con las cuales te contaminaste en sus ídolos. En el camino de tu hermana anduviste, yo pues pondré su cáliz en tu mano. Así ha dicho Jehová el Señor. Beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. Serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y de desolación. Por el cáliz de tu hermana Samaria lo beberás, pues, y lo agotarás. Y quebrarás sus tiestos y rasgarás tus pechos, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Por tanto, así dicho Jehová Señor, por cuanto te has olvidado de mí, digan que es lo mismo que dice Jeremías 2, y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Cuando uno se olvida de Jesús, nosotros nos hacemos esclavos del pecado. Si yo quiero dinero y quiero dinero, Señor, yo te sigo a ti, ¿verdad? Ok, sígueme a mí, olvídate del dinero. Ok, entonces si nosotros trabajamos para el reino de Dios, nos va bien. Pero si nos aferramos ahí, queremos dinero, no, Dios quiere que tengas mucho dinero y te aferras, eventualmente, sí, una persona que recibe el Evangelio recibe el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo te dice, arrepiéntete. ¿Y qué hace esa persona? No, Dios quiere que tengamos mucho dinero, ok. Bueno, vean los testimonios de estas personas que andan predicando eso, cómo han terminado unos y cómo van a terminar. ¿Cómo van a terminar? Entonces, si es que no se pueden arrepentir, sí. Ya cuando Dios les da una mente reprobada y los deja, pues ya cómo van a regresar. Llega un punto en donde ya el Señor viene, entonces cuando viene, Él viene a tu corazón, entonces tú lo despreciaste, entonces Él ya no va a poner tu mirada en ti. Si lo que quieres es dinero, entonces ¿qué hace esa gente? Si antes era ambiciosa, a lo mejor por tener 1,000,000, no, ahora quiere billones. O sea, la lujuria se hace cada vez más grande. O sea, si antes le tenías amor a eso, no, hombre, ahora le tienes amor a todo. Entonces, ¿qué termina haciendo la gente? Termina como Nabucodonosor, termina loca la persona. Termina loca por sus ambiciones. Y la misma gente alrededor, oye, tú ya no estás obrando bien, tú ya estás... No, o sea, ya no piensan bien. Entonces ya cuando una persona está ahí, muy difícilmente, el Señor hasta nos puede decir, ¿sabes qué? No ores por esa persona. ¿Por qué? Porque ya la deseché, ya es por demás, o sea, ya olvídate de esa persona. Tú sigue. Así como a Jeremías le dijo, no ores por este pueblo. No te voy a oír, Jeremías. No te voy a oír. No ores por este pueblo. Ya mi ira vino sobre ellos. ¿Ok? Me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ola y a Oliva y le denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Ahí está. Los quemaron a Moloch.
Aún esto más me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Así como en el tiempo de Isaías 50, 54, 57, ahorita ya se me olvidó el número. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo, y aquí hicieron el medio de mi casa. Además, enviaron por hombres que vinieran de lejos, a los cuales había sido yo enviado mensajero, y aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste, pintaste tus ojos y te aviaste con adornos, y te sentaste sobre suntuoso estrado, y fue preparada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. Y se oyó en ella voz de compañía que solazaba con ella y con los varones de la gente, como fueron traídos los sabeos del desierto, y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas. Y dije respecto de la envejecida en adulterios: ¿todavía cometerán fornicaciones con ella y con ellos? Porque han venido a ella como quien viene a mujer, porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera. ¿Se fijan? Ramera, la ramera. Así vinieron a Ahola y a Oliva, mujeres depravadas. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. Por lo que así ha dicho Jehová el Señor: yo haré subir contra ellas tropas, las entregaré en turbación y a rapiña, y las turbas las apedrearán y las atravesarán con sus espadas, matarán a sus hijos y a sus hijas, y sus casas consumirán con fuego, y haré cesar, fíjense, y haré cesar la lujuria de la tierra, y escarmentarán todas las mujeres, y no harán según vuestras perversidades, y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría, y sabrás que yo soy Jehová el Señor. Se puede perder la salvación. Tenemos que salir de Babilonia, huir. Fíjense bien, ¿ok? En el Nuevo Testamento, Primera de Corintios 10:14, este es el Nuevo Testamento: por tanto, amados míos, dice Pablo a los Corintios, huid de la idolatría. 6:18, Corintios, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Segunda de Pedro 1:4. Vayan y lean el contexto: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaran a ser partícipes de la naturaleza divina, el reino de Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 2:18. Pues hablando palabras infladas y vanas, los que aman el dinero, los falsos profetas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces, fijan cómo es que tenemos que cuidarnos de que no nos engañen, así como Jesús les dijo a sus discípulos, que está escrito en Mateo 24, donde les dice: no se dejen engañar por los falsos profetas, así como Ananías en el tiempo de Jeremías vino y le profetizó mal a mi pueblo. Por ejemplo, viene Jeremías y trae un yugo y le dice, ok, ese yugo, dice, así van a ser llevados cautivos a Babilonia. Llegó Jeremías con un yugo de madera. Entonces a Ananías le quitan a puros palazos o con una espada, y le dice: así el Señor va a destruir el yugo, va a venir a Egipto y nos va a ayudar.
nos va a ayudar contra Babilonia. Y Jeremías le dice, tú estás profetizando mal. De hecho, ¿sabes qué? Tú vas a morir de aquí a un año. Y así como le profetizó Jeremías, así murió Ananías. Entonces, vamos a los versículos cuando estamos en Babilonia en relación a de que tenemos que poner la otra mejilla, ¿ok? Hay un tiempo donde hay que poner la otra mejilla. Jeremías 27:9, ustedes no presten oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que les hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Cuando el Señor les dice, sirvan al rey de Babilonia. O sea, servir al rey de Babilonia es, no pelees con maldad a los que hacen maldad. O sea, para vencer el mal, vénselo con el bien. No pelees con maldad contra Nabucodonosor. Si Nabucodonosor te dice, dame esa capa, o sea, dame tu chamarra, entrégale también la camisa. O si te dice, dame tu camisa, entrégale también la chamarra. Que es simbólico, obviamente, también, ¿verdad? O sea, el que te hace mal, bendícelo y ora por él o por ella, comenzando con tu esposo o con tu esposa. A Babilonia serán transportados y allí estarán hasta el día que yo los visite, que es lo mismo que está en Mateo 24. Les dice, no se dejen engañar por los falsos profetas. ¿Qué hay algo que dicen los falsos profetas? Jesús viene pronto. Tengan cuidado con esos que dicen que Jesús viene pronto, porque nadie sabe cuándo viene Jesús. Jesús viene a nuestros corazones cuando menos lo esperamos, hermanos. Así como cuando la parábola de las 10 vírgenes, a mí en lo personal, yo no entendía esto, hermanos. Ya sirviéndole al Señor, en la medida que el Espíritu Santo me conducía cada vez más a Cristo y su palabra y me empezó a enseñar su palabra, un día me visita Jesús y entendí esto. O sea, cuando menos yo lo esperaba, vino Jesús a mi corazón. ¿En dónde debes de esperar a Jesús? En tu corazón, hermano, hermana, en tu corazón. Si estás en Babilonia, vence con el bien el mal. A Babilonia serán transportados y ahí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Cuando se cumplen los 70 años, eventualmente el Señor, ¿qué hizo? Salgan de Babilonia, pueblo mío. Ahora sí, ¿para qué? Para que reconstruyan el templo. ¿Okay? Entonces, obviamente, y hubo personas que pelearon contra el profeta que estaba reconstruyendo el templo. Ahora, el templo lo construyó Jesús, el nuevo templo. Entonces, cuando salimos de Babilonia, Jesús ya construyó el nuevo templo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ser guiados por el Espíritu Santo. 29-22 de Jeremías. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición diciendo, póngate Jehová como Sedequías y como Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia. Fíjense bien, asó al fuego. Aquí vamos a entrar en un terreno que es el infierno. ¿Okay? Ahora, Nabucodonosor lo agarró y lo asó al fuego, así como a un cabrito. No, hermanos. Por ejemplo, en la Pascua, vayan y lean Éxodo 12 en relación a la Pascua, cómo deberían de preparar la oveja, el corderito, uno por familia.
Esa es la Pascua, está en Éxodo 12. ¿Qué tenían que hacer? Asarlo al fuego, no cocerlo, asarlo. Bueno, ¿a quién asaron? Al rey aquí. Ahora, Nabucodonosor, ¿cómo lo asó al fuego? Agarró a sus hijos, los degolló enfrente del rey Sedequías, y una vez que vio eso Sedequías, Nabucodonosor le sacó los ojos al rey. Lo último que vieron sus ojos, fue la muerte de sus hijos. Así como está escrito en Deuteronomio 28. Por la desobediencia. Entonces aquí está. Entonces, ¿qué es ser asado al fuego? ¿Qué es el infierno? Bueno, el infierno es que una persona que se le predica el evangelio lo rechace una y otra vez. Entonces, si una persona rechaza a Cristo una y otra vez, si ya Cristo fue asado al fuego, o sea, lo recibió desde que estaba en el huerto de Getsemaní, a Satanás le dio duro a Jesús. Le dio una ansiedad, le entró todo tipo de sufrimiento a Jesús, a tal grado que esos pensamientos que le puso Satanás a la mente de Jesús le hicieron que le brotara sangre, que sudara sangre, y eventualmente Jesús fue llevado, fue enjuiciado, le quitaron la piel, así como está en Éxodo 12, le quitaron la piel a puros latigazos, hermanos. No es como en las películas. Literalmente le quitaron la piel a puros latigazos. Le pusieron la corona de espinas. Lo crucificaron. O sea, a Jesús pasó por el infierno, Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros ya no tengamos que pasar por el fuego, por el infierno, hermanos. Jeremías 38. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. ¿Qué hizo Sedequías? Desobedeció a Dios. 39, 6 y 7. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de en Ribla. Asimismo, degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá, a los que tenían el billullo. Con que tú dices que el dinero, ahí es donde está la felicidad. Ok. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Los degolló. ¿Qué es lo que hace Satanás en contra de las personas que ponen la confianza en el dinero y no en Jesús? Y no en Jesús. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Jeremías 52, 11. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Entonces, si ustedes se fijan aquí, hermanos, le fue muy mal a este rey por haber desobedecido primeramente a Dios. Fíjense en Jeremías 21, 7. Después dice Jehová: entregaré a Sedequías, rey de Judá, sus criados al pueblo y a los que se quedan de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos
misericordia. Satanás es cruel, hermano. Satanás es cruel. 24:8. Jeremías 27:12. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servirle a él y a su pueblo y vivirán. Si ya les expliqué esto, o sea, ¿cómo no peleamos contra Satanás? Obrando, bendiciendo cuando nos maldicen. ¿Ok? 28:1, aquí está Ananías. Aconteció, o sea, de Jeremías 28:1. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta, que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: vayan y miren la profecía. 29:21. Así dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acá, hijo de Colai, acerca de Sedequías, hijo de Masaías, que os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Pueden ir y leer Segunda de Reyes 24:18 al 20. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna, no del profeta, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que habían hecho Joacín. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá. Belén también está en Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Por eso, primero se rebeló contra Dios, se rebeló contra el rey de Babilonia. La ciudad fue sitiada. Segunda de Reyes 25:2, 25:7. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atados con cadena lo llevaron a Babilonia. Bueno, ya una vez que el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, debemos de obedecer. ¿Cuál es el ejemplo? En el Antiguo Testamento, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel es figura de Cristo, Sadrach, Mesach y Abednego es figura de nosotros. Entonces nosotros tenemos que someternos, ¿verdad? No vamos a pelear, no vamos a maldecir al que nos maldice, vamos a bendecir al que nos maldice, pero debemos de no adorar la estatua de Nabucodonosor, o sea, no debemos de amar este mundo, debemos de ser como Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, cuando nosotros servimos con nuestra mente y con nuestro corazón a Cristo Jesús, Satanás se viene contra nosotros con todo. Entonces Satanás nos echa en el horno de fuego. ¿Ok? Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús, así como dice el Mateo 24 también, o sea, el amor de muchos se enfría, ¿ok? Por haber escuchado falsos profetas. ¿Ves? Pero si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes. Entonces ustedes tengan confianza en mí, y ni uno de sus cabellos se perderá. Así como Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces obviamente el Mateo 24 habla del tiempo del fin. Habla también el juicio contra Babilonia, que está en Isaías 47. Dice: desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia, siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. O sea, la ciudad codiciosa de oro. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos, será tu vergüenza descubierta. Así como se lo dice a la iglesia de la Odisea, que le dice: sígueme a mí para que no sea descubierta
tu desnudez. Y tu deshonra será vista, y haré retribución, y no se librará hombre alguno. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. O sea, cuando Dios se enoja contra nosotros, nos entrega a Satanás. No les tuviste compasión a la iglesia. Satanás, no le tuviste compasión. Sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa. Esto ya es a personas, ¿verdad? Los que nos persiguen a nosotros. Ok, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día. Orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Un falso evangelio es un encantamiento también. El evangelio de la prosperidad encanta, hechiza a los cristianos. Los hechizan y nos llevan cautivos. Si Dios quiere que tienes mucho dinero, ahí vamos de tarugos, ahí vamos. ¿Por qué? Porque no tenemos entendimiento, hermanos. Dice, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. O sea, los que trabajan para sí mismos. Por eso es necesario ser como Cristo. O sea, debemos de hacer morir, no servirnos a nosotros, sino a nuestros hermanos. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en los cuales te fatigaste. Desde tu juventud quizá podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas. Todo esto está en el libro del Apocalipsis, hermanos. Los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se siente. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud, cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Entonces vamos ahora a mirar y yo voy a terminar con lo que le dice Pablo a la iglesia de la Odisea en relación a que quieren ser y quieren tener. Aquí está en el capítulo 1. Se los voy a leer desde el 47. Ahora, ¿con qué debo compararlos? Aquí ya le está escribiendo a la iglesia de la Odisea, que también está en el capítulo 3, en donde Juan, y no fue Juan, fue Cristo mismo, el que le dice, el que le manda el mensaje a la iglesia de la Odisea. Primero, Pablo escribió a la Odisea, después Juan le lleva el mensaje también a las 7 iglesias, y una de ellas es la Odisea. Fíjense, esta es Babilonia, fíjense bien, aquí la menciona.
Ahora, ¿con qué debo de compararlos? ¿Algo que os asciende como flecha al blanco en un buen disparo? Sí. Ustedes son como una meretriz ardiente que vive en la ciudad y sin embargo es una hija de una buena casa. Escúchenme y grábenlo bien en vuestras mentes. ¿De qué les sirve a la meretriz su buena ascendencia si su carne es más lujuriosa que la grasa de un chivo expiatorio bien cebado? No correrá, obviamente Pablo también está hablando simbólicamente, no correrá ella dentro de su habitación de un lado a otro, impulsado por el ardor de su carne, para pronto asomar medio cuerpo a través de una u otra ventana y lanzar miradas lujuriosas hacia todos lados para ver si encuentra aquel que tenga lo que pueda satisfacer los deseos de su carne lujuriosa, ardiente. A mí me tocó ver a una persona así. Yo tuve una novia así, que era muy lujuriosa, hacia un extremo. Y cuando una persona anda muy lujuriosa, eso le pasa a las mujeres, pero también le pasa a los hombres. Los hombres usualmente son más lujuriosos que las mujeres, porque al hombre le entra por la vista. Entonces, fíjense, y si lo ve, le mostrará lo que desea mediante el ardor frívolo de sus ojos, y pecará apasionadamente y 10 veces más con él que una ramera con sus amantes en el lecho de la vergüenza. Oh, laodicenses, ved, esto es vuestra imagen, o sea, la imagen de un animal lujurioso. ¿Se acuerdan lo que decían los 10 mandamientos? No se hagan a imagen, no adoren imágenes. Jesús no es una imagen de Dios, Jesús es la esencia de Dios. Debemos de ser como Jesús, no a imagen de Satanás. Entonces aquí, si nosotros andamos tras el dinero, tras esto que menciona Pablo, somos como un animal lujurioso. Entonces, si viene Jesús, aquí lo dice, se lo voy a decir con palabras de Pablo. Oh, laodicenses, ved, esto es vuestra imagen. ¿Sabéis lo que hará el novio honrado aspirante a desposarse? Pausa. Tengan en cuenta la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes tienen lámpara. ¿Qué tienen que hacer? No debemos de esperar al novio, no con esto, fíjense bien. ¿Sabéis lo que hará el novio honrado, o sea Jesús, aspirante a desposarse con tal mujer, cuando pase por su casa, nosotros somos la casa, y la descubra en su lujuria vergonzosa? O sea, debemos de estar en oración, debemos de estar anhelando siempre conocer más a Cristo Jesús, el rostro de Cristo Jesús, ser a imagen y semejanza de Él, no en el mundo, hermanos. Ese es nuestro reto. Entonces, ¿por qué? Porque nadie sabe cuándo Jesús va a venir. Entonces debemos de estar todos los días esperando a Jesús en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nos dé amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre o dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu. Entonces, a mí el Señor ya me dio paz. Ya me dio paz. Pero ya vino y comió conmigo. Ya vino y cortó la guayabita de mí. Se fue. Pero yo debo de seguir despierto en la palabra, orando. ¿Para qué? Para que cuando venga, corte una vez más otra guayabita, otro manguito o no. ¿Por qué? Porque unos dan al 30, al 60, al 100. Entonces, para terminar la carrera. Entonces, dominio propio, amor, o sea, lo sobrenatural.
Ese es el verdadero tesoro, lo que debemos de anhelar. ¿Qué dice? Otra vez, ¿sabéis lo que hará el novio honrado, aspirante a desposarse con tal mujer cuando pase por su casa y la descubra en su lujuria vergonzosa? Él la despachará inmediatamente de su corazón y de su boca y no la volverá a mirar, aun si ella cayera en la mayor miseria, así como le pasó al pueblo de Israel, así como le pasó al rey de Israel, que fue asado al fuego. O sea, Satanás mató a sus hijos y luego le sacó los ojos. Lo mismo os hará el Señor, porque Él ha edificado un templo nuevo y vivo en vuestros corazones, donde deberías esperarle. Pero ustedes desprecian este templo, este lugar sagrado, y por pura sensualidad, de esto es de lo que debemos de salir, hermanos, y por pura sensualidad mundana corréis a la ventana del juicio y queréis coquetear con el mundo por dinero, por oro, por reputación, por ambición y por ambición de poder, ya que anheláis todo esto. Entonces yo debo de pelear contra esto, Señor. Yo no quiero dinero, yo lo quiero a usted. Yo no quiero reputación, yo no quiero reputación, ni ambición de poder. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que Jesús, por ejemplo, hacía algún milagro, hacía algo y lo querían proclamar rey, y Jesús les decía: yo no recibo gloria de los hombres? Cuando Jesús sanaba a alguien, le decía: no le digas a nadie, no le digas a nadie. Cuando no hay entendimiento, ¿qué hace una persona? De repente, ¿verdad? Déjenles digo lo que le... Y empieza uno ahí a presumir las cosas, cuando Jesús mismo se escondía: no le digas a nadie. Obviamente donde está Jesús hay sanaciones, hay cambios de corazones. Entonces fíjense, pero yo les digo, el Señor se retirará y los dejará a la merced de todo meretricio, de la antigua condenación y muerte, si es que no regresan inmediatamente y no abandonan por completo. Fíjense bien, hermanos, ¿ok? Vuestra espiritualidad autoelaborada, vuestro templo. Hay gente que miran los edificios como algo sagrado, o sea, vuestro templo, vuestros días festivos, vuestras vestiduras adornadas, porque ante el Señor todo esto es un horror, al igual que una meretriz que arde en su carne y que en su corazón es peor que 10 rameras babilónicas. Por eso Jesús usó, obviamente Pablo lo está explicando, Dios usa a las 10 vírgenes, pero solamente la mitad de ellas estuvo despierta. O sea, ¿qué es estar despierto? No amar este mundo, no querer tener reputación, ni ambición de poder en tu corazón. Y voy a terminar con Romanos, ok, con Romanos y con Gálatas. Romanos 8, okay, donde habla acerca de la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Okay. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, morirán. O sea, debemos de salir de Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Bueno, ya les di estos versículos. Déjenme terminar con Gálatas 5, donde habla las obras de la carne. ¿Okay?
en el 19, Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amolesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo, o como lo dicen aquí mismo Pablo, más el fruto del Espíritu, o sea, el fruto de la carne y el fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han salido de Babilonia. Están huyendo de Babilonia. O sea, están crucificando sus pasiones y sus deseos carnales. Entonces todo comienza con lo que dijo Pablo, en la sensualidad mundana, que es coquetear al mundo por dinero, por reputación, ambición y ambición de poder. Entonces, si nosotros estamos contentos, dice la palabra de Dios, estemos contentos con lo que tenemos. Estemos contentos con lo que tenemos. Gracias, Señor, porque cuida. Y el Señor cuida de nosotros. El Señor ha cuidado de mí por muchos años. Yo le sirvo con mi mente, con mi corazón. Debo de estar peleando. Mi pelea es de todos los días contra Babilonia para salir. Entonces, pero ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, pero es una lucha de todos los días, hermanos. Entonces, huyan de Babilonia. No estén coqueteando con el mundo por dinero, por reputación o por ambición de poder. Es bueno ser un perdedor a los ojos del mundo. Es bueno, ¿por qué? Dice Jesús, mi poder se perfecciona en la divinidad. Ahí donde somos perdedores, carnalmente, somos ganadores espiritualmente. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.